Capítulo 9. Los viejos, cuando quieren dar un buen consejo, repiten sentenciosos: ni mujer chilena, ni amigo peruano, ni justicia boliviana. Y si el río suena, será porque piedras trae. Lo que atañe a chilenos y peruanos, que ellos aclaren, enmienden o rectifiquen, que suyos son los problemas y las alusiones. Pero en aquello de justicia boliviana, de eso nos toca acotar explicaciones del porqué de ese San Benito que nos cuelgan. A ciencia cierta, ignoramos desde cuándo se creó la mala fama, pero en la actualidad, verdad es de compadecer a quien se mete al litigante y se obliga a alternar con abogados y jueces. En primer lugar, queda más pobre que rata de sacristía, porque tiene que pagar el pan de su abogado y familia, de su señoría el juez y familia, del diligenciero y familia. Y como todos ellos tienen hambre canina, no se hartan con poco y exprimen al litigante como a una polilla. En segundo lugar, pierde miserablemente su tiempo, pues tiene que estar permanentemente del bufet abogadil al estrado judicial. En tercer lugar, si no muere de colerina, nombre antiguo del derrame biliar, tiene que suicidarse después de escuchar la sentencia del juez. Siempre el litigante lleva las de perder. Y si es pobre, mejor que como Judas busque un cordel y se cuelgue de un árbol, antes de estar en entredichos con aquellos señores que en su jerga tienen un decir tan cínico como popular: echa la ley, echa la trampa. Pues bien, como a Sambo Salvito y sus compinches había que sentarles la mano de una vez por todas, y por si las moscas, a algunos otros se les ocurriese reeditar las fechorías, el mejor modo era endilgarles un abogado de oficio, ya que los pobres bandoleros, ese momento, no tenían ni pulgas con qué pagar. Y le señalaron a un magistrado de altos quilates, famoso en el foro por sus habilidades curialescas, y con una verba que podía convencer a que el diablo era el ángel de la bola de oro, es decir, un parillán de 7 suelas, que tomó el caso, gozoso y bailarín, como un medio de afianzar o engrandecer su prestigio. La Plaza Murillo en ese tiempo tenía las mismas dimensiones que las de ahora. La diferencia es que no había aceras y todo de canto a canto, de punta a punta, estaba empedrada con piedra manzana y 2 colores. En el centro, como único adorno, se levantaba una fuente de agua, de donde se surtían los habitantes de la olla. La catedral en cimientos. Solo el obispado era casa presentable, situado en la esquina de las actuales calle Bolívar y Vallivian, y donde hoy se levanta el Palacio Legislativo, estaba el antiguo Loreto, recinto eclesiástico que perteneció a la congregación jesuita, cuya torre lucía un reloj y cuyas campanitas tocaban el Ángelus para la gran aldea paceña. La Plaza de Armas, como aún se la llama, simbolizaba el estado de atraso en que vivía el país entero. Aquella mañana el pueblo se reunía en la plaza a esperar que trajeran a Sambo Salvito y a sus secuaces rumbo a la sala de Loreto, en la que se llevaría a cabo el juicio. Se había escogido de estrado judicial tal recinto, previniendo la afluencia de público. ¡Ya vienen, ya vienen!, gritaron voces del pueblo, y al punto por la calle de la Caja, actual Ayacucho, en medio de gendarmes, encabezaba la figura de Sambo Salvito, con las manos atadas en la espalda, y mirando con ceño adusto al pueblo que le insultaba y maldecía. Detrás, como un rebaño de ovejas, los 8 bandoleros, en los que solo Condori y Nazcañú destacaban sus figuras, imitando la actitud de su jefe Sambo Salvito, que era un negro de elevada estatura.
de rostro de rasgos regulares de su raza, ancho de espaldas, ágil de movimientos, enhiesto, cuyas manos atadas hacia atrás hacían sobresalir más amplio su tórax. En la corta caminata de la policía a Loreto, ni un instante dejó de mirar adusto y hasta desafiante y orgulloso de sí. Ya en la sala que servía de estrado, atestada de gente, se dio comienzo al proceso. Llamaron al abogado acusador. El fiscal de distrito, que dio una retahíla de hora y media, grandilocuente, insulsa y tonta. Eran varios los acusadores, entre los que se encontraba el célebre José Rosendo Gutiérrez, que más tarde comentaba tener en su poder todo el expediente del sonado juicio. Cada quien quería brillar en sus discursos contra 9 infelices indígenas analfabetos sumidos en un grado de ignorancia insultante y acosadora para la sociedad que dirigía el destino de la República. La sala, llena de blancoides y mestizos, aplaudía sin entender las citas de los juristas europeos que repetían solemnes los juristas bolis, y la facundia de los integrantes del foro paceño dejaba estupefacta a la sociedad ignorante. El espectáculo aldeano de la justicia se desarrollaba con tintes de sainete, mientras el abogado defensor, mirando al negro y a los pobres indios que formaban la cuadrilla, les hacía señas con la mano como diciéndoles: «Esperen, ya verán cómo los defiendo». A uno de los abogados acusadores se le ocurrió llamar a declarar a los sindicados. «El pueblo debe escuchar de labios propios», gritó, «los relatos de los crímenes de estos malvados que tanto daño han hecho al país y al mundo». El juez, cabal para tal abogado, al escuchar decir «el mundo», se enderezó en su asiento, movió la cabeza en señal de asentimiento y dijo: «Sea». «Que se siente en el banquillo el acusado Nascañú», habló en tono tribunicio el abogado acusador. Lo gracioso era que a cada palabra de tontería que decían los abogados, el público interrumpía en aplausos atronadores y vivas al foro paceño. «¡Vivan nuestros justicieros!», gritaban los aldeanos. Del grupo de acusados, arrancaron de un empellón al sindicado Nascañú y lo colocaron en medio del salón. «Que confiese tan solo uno de sus crímenes», gritó el vengador. Nascañú miraba a la sala amenazadora, asustado, cohibido, y lo más notable que no entendía jota de español. Escuchaba y quedaba en las mismas. «Su silencio lo condena, señor juez», exclamó el abogado con aire de triunfo y como quien repite una sabia sentencia, agregó en tono solemne: «Quien calla otorga». La sala prorrumpió en estruendoso aplauso. Pero a uno del público se le ocurrió decir: «Parece que este indio no sabe castellano». Corrió la voz y llamaron a un traductor. A las preguntas en idioma aymara, al fin Nascañú respondió en su propio idioma e hizo un relato realmente espeluznante de un hecho que había protagonizado el Domingo de Ramos de hacía 2 años, cuando una pareja de viajeros imprudentes y su niño de meses se atrevieron a cruzar solos el paso de la Jalancha. «Sí», confesó, «son los únicos a quienes he matado. Al hombre lo maté con una piedra, y como su mujer chillaba mucho, también la silencié de un garrotazo». «¿Y el niño?», gritó curioso y amenazador. «Que confiese qué hizo con el niño». Nascañú, por su ignorancia, se encontraba en estado de barbarie. Escuchó la pregunta por intermedio del traductor y respondió con la mayor serenidad y sencillez: «Como era muy guagua, me daba pena que quede huérfano y lo he matado pisándole en el cogote». Al escuchar tal atrocidad,
La sala prorrumpió en un prolongado grito humano de terror, pidiendo muerte. El abogado defensor ladinamente comenzó para sí: «Esta es la ocasión». Y después de las últimas palabras de Nascañú, el influenciado por el auditorio, en actitud teatral, salió al centro de la sala, miró al acusado y luego al público, como lo hacen los toreros después de matar al toro, y, a grito pelado, dijo: «Para tales delitos no cabe defensa. Pido la muerte de los culpables». Figúrense, el abogado defensor pedía la pena de muerte para sus defendidos, o sea, prevaricato público de un hombre de leyes y ante un auditorio de gente civilizada. Los trámites de apelación tuvieron la ligereza de una liebre. La Corte Superior y después la Corte Suprema ratificaron la sentencia de muerte. El Ejecutivo ordenó la inmediata ejecución. La sentencia no tuvo atenuantes, ni el que los culpables fuesen ignorantes y analfabetos. Para ello, serán reos sentenciados a muerte, y sobre todo, eran indios, para los que no podía haber benevolencia ni piedad. Sambo Salvito y su cuadrilla debían ser fusilados dentro de 48 horas siguientes.